Iniciamos. Representantes de organizaciones políticas participaron en el primer consejo consultivo del Consejo Nacional Electoral a fin de definir detalles sobre el proceso electoral extraordinario del 20 de agosto. El cronograma electoral sufrió algunos cambios. Veamos de qué se trata. Las organizaciones políticas acudieron al CNE con una preocupación. Los cortísimos 7 días que tenemos para inscribir los candidatos y ahí mismo inscribir las alianzas y hacer los procesos de democracia interna. Entonces, tras un largo diálogo y revisar el cronograma electoral, el Pleno del CNE aceptó la propuesta de extender el periodo para el registro de alianzas, primarias y candidaturas. Primarias irían desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio. La inscripción de las alianzas irán paralelamente durante el tiempo entre el 25 de mayo hasta el 7 de junio, mientras que la inscripción de candidaturas se adelantaría, iría del 28 de mayo al 10 de junio. Con ello quedaron conformes. Señora Presidenta, con 17 organizaciones nacionales políticas y 17 votos a favor, por unanimidad se aprueba la moción planteada. Además, el CNE permitiría que la campaña electoral prevista para el 10 de agosto se adelante si no hay recursos interpuestos ni pendientes a las candidaturas. Mientras que el voto telemático para circunscripciones en el exterior tuvo oposición por parte de algunos partidos, los cuales presentaron también una solicitud para que el Ejecutivo destine cuanto antes el presupuesto para los comicios. Un presupuesto aproximado que todavía no está aprobado por el Pleno y no puedo reclamarle todavía al gobierno si todavía ni yo he aprobado el presupuesto. El 50% de paridad de género no aplicará en estas elecciones. El resto de fechas de las elecciones extraordinarias se mantienen. El 13 de agosto el debate, el 20 la primera vuelta, el 15 de octubre la segunda y el 25 de noviembre la posesión de las nuevas autoridades. Lautaro Andrade, Noticias 7. Además, las elecciones del 20 de agosto no serán únicamente para elegir a un binomio presidencial y la Asamblea Nacional, sino para responder las preguntas de la consulta popular sobre el Chocó andino para sufragantes de Quito y la pregunta de explotación minera en el Yasuní ITT. Es así, con carácter nacional. Esto se debe a que la Corte Constitucional aplazó el tiempo de 75 días para consultar a los ecuatorianos sobre la pregunta del Yasuní con el fin de que coincida con el proceso electoral del mes de agosto. Vamos con otros temas. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, conversó esta mañana con Noticias 7 y dio detalles de las candidaturas que se analizan dentro del oficialismo para las nuevas elecciones de agosto del 2023. Vamos. Decretos ley. Eso ingresó la semana pasada. Estamos optimistas que en los próximos días la Corte dé el dictamen correspondiente de conformidad a la Constitución. El día de hoy vamos a presentar el decreto ley que se refiere a las zonas francas. Un gran empuje, un gran apoyo a todo el sector del comercio y la producción del país que conlleva incentivos al respecto. Yo asumo que la Corte Constitucional, pese a que no tiene una reglamentación para este tipo de situaciones, no se tomará todo el tiempo que, por ejemplo, sí llevaba adelante la Asamblea Nacional, que tenía un plazo hasta de 30 días. Esperemos que haya dinamismo al respecto porque el país requiere de eso. Por algo son proyectos de decretos ley económico urgente. Hay muchísimas cosas que quisiéramos hacer vía ley con esta facultad especial que haga el presidente. Imagínense, ¿por qué no reformas al Código de la Democracia? Entre estas cosas, pero no se puede porque la cancha está marcada. Cambios en el gabinete. En ese mismo día ustedes sabrán cuáles son uno de los cambios o el principio de algunos cambios que va a haber en el Gabinete Nacional y se anunciarán el día de mañana. O sea, mañana habrá cambios. Sí, a partir del día de mañana, sí. ¿Usted cree conveniente que se hagan cambios a esta fecha teniendo en cuenta que 6 meses solo faltan para la administración del presidente de la Nación? Porque siempre las líneas tienen que ser refrescadas. Y recordemos que los ministros somos fusibles. Somos funcionarios de confianza. Se necesita un replanteamiento, inclusive en esta nueva etapa del gobierno nacional. No van a ser muchos, van a ser pocos al principio, va a comenzar por uno en específico, pero yo lo veo como algo absolutamente positivo. No importa el tiempo. ¿Y estos cambios podrían tener cierta relación con el proceso electoral que se viene también? Puede ser una relación, pero en todo caso esto ya estaba planificado. Posible reelección del presidente Guillermo Lasso. Y la primera opción sería el presidente de la República y él tiene que analizarlo.
tomarse su tiempo y tomar una decisión. Es decir, aún no está descartado del todo, porque lo escuchábamos la semana pasada en el Washington Post decir que estaba descartado, que él se lanzaría para la reelección. Lo que ha hecho el presidente a ese día, que fue a finales de la semana pasada, es que se va a tomar su tiempo, que no estaba en ese momento su decisión tomada. En estos días esperemos que tome una decisión. Andrea Orbe, Noticias 7. Este martes, Francisco Jiménez, quien fuese hasta hace poco tercer ministro de gobierno del presidente Lasso, anunció su desafiliación del movimiento Creo. Este martes, ante los medios y acompañado de algunos dirigentes de otras provincias, como el ex gobernador de este gobierno, de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, dijo de la creación de una nueva organización política denominada Acción, que está en proceso de legalización ante el Consejo Nacional Electoral. Jiménez detalló que el objetivo es conformar una plataforma de unidad y que al momento tienen el apoyo de 10 organizaciones civiles con representación en 7 provincias. Finalmente ha dicho que no descarta una posible candidatura. Escuchemos algunas de sus intervenciones. Hemos hablado al menos con 5 organizaciones políticas ya. Me reservo sus nombres. No está allí, debo decirlo, UNES. No se encuentra entre esas organizaciones. Tampoco hemos conversado con el Partido Social Cristiano, que quiero ser específico en eso para que no se especule. Esperamos en los próximos días poder terminar este proceso de conversaciones y solo en la medida en que se pueda construir efectivamente una agenda de unidad, nosotros estaríamos dispuestos a evaluar la posibilidad de una candidatura. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, que establece la creación de zonas francas con beneficios tributarios como la exoneración del impuesto a la renta, IVA, entre otros. El presidente Guillermo Lasso firmó su segundo decreto ley, esta vez relacionado a la creación de zonas francas, que busca atraer la inversión extranjera, aumentar el empleo, entre otros. Aumentar exportaciones, traer más empresas multinacionales, internacionales que vengan al Ecuador. Este decreto ley también estipula beneficios tributarios para las empresas que pertenezcan a zonas francas, como la exoneración del impuesto a la renta durante 10 años y 15 años si la zona franca está en un sector fronterizo. Y también tendremos exoneración de tributos al comercio exterior, que en el Ecuador son pagos de aranceles, el ICE, evidentemente, y también el ISD en este momento, que todavía está vigente en el Ecuador. Cuando la zona franca compre productos locales a otras empresas que no están en la zona franca, tendrá una tarifa cero del IVA. Estos beneficios aplican para sectores como el turístico, agrícola, salud, cultura, deportes y transporte. Este último solo para temas logísticos de importación y exportación de insumos. La aduana será evidentemente la encargada de controlar las mercancías que salgan de la zona franca hacia los puertos. Sin embargo, las zonas francas no son nuevas. Esta figura ya existe desde 1991, pero antes solo podían ser creadas por el Estado. Ahora proponemos que sea del sector privado, público o incluso iniciativa mixta. Las empresas interesadas deberán tener un monto de inversión de $100,000 durante los primeros 5 años, mientras que para los operadores no habrá un monto mínimo de inversión. Significará que podemos tener cerca de unas 5.000 a 7.000 millones de dólares en exportaciones que puedan salir desde las zonas francas. Este es el segundo decreto ley que es enviado a la Corte Constitucional para su aprobación después de que el presidente disolvió la Asamblea. El primero fue el de reformas tributarias para el fortalecimiento de la economía familiar. Edison Saavedra, Noticias 7. Esta mañana el presidente y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana han entregado en la Fiscalía toda la documentación sobre el concurso para la designación de la fiscal general. La Fiscalía, entre tanto, acusó al organismo de haber manipulado los documentos y abrió una investigación en contra de los 7 consejeros. Y nos hemos enterado que supuestamente se imputan delitos por incumplimiento de órdenes de autoridad competente y se pretende imputar también delitos de destrucción de datos. Situación que, insistimos,
lo venimos diciendo, es absurdo. Y peor que se haya iniciado una indagación previa por estas situaciones que se alejan de lo que debería constituir una indagación previa. Algo más, hemos identificado que incluso en el expedientillo fiscal existe una hoja en blanco que incluso tiene una foliatura. Esto podría ser constitutivo del delito de fraude procesal. Esta mañana, desde la Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de Quito, se entregó la ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, en conmemoración de los 201 años de la Batalla de Pichincha, que se cumplen mañana 24 de mayo. El presidente de la República, junto al vicepresidente Alfredo Borrero y el ministro de Defensa Luis Lara, dieron honores a la ofrenda. Este es uno de los eventos que abren la conmemoración de la Batalla de Pichincha, que permitió la independencia ecuatoriana del Reino Español. Mucha atención, la Secretaría de Comunicación ha informado que el presidente Guillermo Lasso viajará a Estados Unidos por motivos de su salud, luego de realizar su informe a la Nación mañana, 24 de mayo. El jefe de Estado ha notificado al titular de la Corte Constitucional, Ali Lozada, que se ausentará del país hasta el domingo 28 de mayo. En la carta remitida al titular de la Corte, el presidente Lasso ha precisado que al ser un viaje de carácter no oficial, los gastos de su desplazamiento serán asumidos de manera personal. En Estados Unidos, el mandatario será sometido a una intervención quirúrgica. Y preste atención, durante los 3 días de feriado por la Batalla de Pichincha, la atención de manera presencial en las entidades financieras se efectuará con horario diferido. Así lo informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, a través de un boletín. Por ello, recomiendan a los clientes consultar en los canales oficiales de cada entidad financiera los horarios que atenderán las oficinas, que por lo general están ubicadas en centros comerciales. Recuerde que además los bancos privados tienen otros canales habilitados durante el feriado, algunos de ellos las 24 horas del día, como son los cajeros automáticos, la banca digital y los corresponsales no bancarios. Vamos a Colombia, donde su presidente Gustavo Petro ha suspendido la tregua bilateral con el Estado Mayor Central del principal grupo disidente de las exguerrillas de las FARC. Esto tras el asesinato de 4 menores indígenas por parte de los rebeldes. El mandatario colombiano anunció la ruptura de la tregua con el denominado Estado Mayor Central en 4 departamentos del sur del país. Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo son las zonas en donde se levantará el cese al fuego. La matanza de los 4 menores fue denunciada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Los niños pertenecientes a la comunidad indígena Muruy fueron reclutados forzosamente y asesinados en el departamento de Putumayo. Casos como el repudiable homicidio de 4 niños y adolescentes miembros de la comunidad indígena Muruy, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, son evidentes violaciones al derecho internacional humanitario. El presidente Gustavo Petro manifestó en su cuenta de Twitter su inconformidad ante la situación y el cese bilateral. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para este tipo de crímenes. Se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Tras el anuncio se reactivaron las operaciones ofensivas en las zonas mencionadas, donde se presume que viven las cabecillas de la guerrilla y producen toneladas de cocaína. De igual manera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia difundieron un comunicado en el que responden al cese dictaminado. No obstante, en todo el comunicado no mencionaron el fallecimiento de los menores de edad. En una parte del texto se lee lo siguiente: el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros. Estos sucesos y las declaraciones de ambos bandos dejan en incertidumbre al país cafetero. Cabe destacar que durante el mandato del jefe de Estado colombiano ya se han caído 3 treguas, entre ellas una con el cartel Clan del Golfo y otra con el Ejército de Liberación Nacional.
Más adelante, les contamos que un niño evitó que su madre se lance de un puente en Ambato. Todos los detalles en pocos momentos. De regreso con más información, la Policía Nacional realizó un golpe contra la economía personal de Wilder S., alias Gato Farfán, a quien le incautaron más de un centenar de bienes inmuebles valorados en 17 millones de dólares. En una de sus fincas encontraron animales exóticos al estilo de Pablo Escobar y la hacienda Nápoles. ¿Se acuerdan del Gato Farfán, el narcotraficante ecuatoriano que fue capturado en el sur de Colombia y ahora está a la espera de su extradición desde ese país a los Estados Unidos? Pues la madrugada del jueves la policía efectuó 24 allanamientos en 9 provincias para afectar sus finanzas. El reconocido narcotraficante trataba de todo este dinero obtenido de manera ilegal, disolverlo o lavarlo en su círculo familiar a través de personas jurídicas y desarrollando actividades económicas como explotación de criaderos de camarón, cría y reproducción de ganado, venta al por mayor de banano, para dar apariencia de legalidad a todos los ingresos obtenidos especialmente del tráfico de drogas. Así se incautaron 124 propiedades del narco. Una de ellas, a nombre de su exconviviente, llamó la atención de los policías. 23 animales exóticos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos jaguares, tenemos obviamente lo que se llama amazona farinosa, pericos australianos, tenemos faisán de Asia, aves de China. El hallazgo se podría comparar con los animales que el capo colombiano Pablo Escobar importaba del África en la década de los 80s. Tenemos en este caso son 5 detenidos, dentro de los cuales 2 son justamente las personas, las contadoras, que usted sabe son los que manejan esta actividad y generan el lavado de activos. Para las autoridades de seguridad, este ha sido uno de los golpes más importantes del año contra el lavado de activos y el narcotráfico. Con varios movimientos que no se encuentran justificados y obteniendo un elevado crecimiento patrimonial mediante la adquisición de varios inmuebles, como lo dijo el señor ministro, aproximadamente son 17 millones de dólares que estarían en juego. Alias Gato Farfán, narco vinculado con el cartel de Sinaloa de México, fue aprehendido en febrero de este año en Pasto, Colombia, tras una investigación de varios meses y el trabajo articulado de Ecuador y el vecino país del norte. En Estados Unidos lo piden por el envío de grandes toneladas de droga. Lautaro Andrade, Noticias 7. Mucha atención con esta noticia. Un niño evitó que su madre se lance de un puente y se suicide. Ocurrió en Ambato la noche de ayer. El menor llamó al ECU 911 y alertó de la emergencia al personal del Ministerio de Salud, que pudo salvar a la señora. En el video se puede ver a una madre y a su hijo mientras pasean a sus perros por el centro de Ambato. Todo parece normal, pero no es así. El menor se percató que su madre intentaba quitarse la vida lanzándose del puente Juan León Mera y llamó al ECU 911 para pedir ayuda. Fue una ambulancia del Ministerio de Salud que acudió a la emergencia. El niño lo que le manifiesta es que su madre, el niño en llanto de que su madre le quiere quitarse la vida, quiere lanzarse del puente. Sin él, no. La única persona que quería lanzarse del puente es la mamá. La mujer es una madre soltera que habría intentado quitarse la vida por problemas económicos. Fue por un problema económico, una madre soltera, labora en el mercado, uno de los mercados cerca al sector del Mercado Colón y lugar donde reside también. Una vez fuera de peligro, fue trasladada al Hospital General de Ambato para recibir atención médica y psicológica. En este caso es una psicóloga que estuvo de turno, ya le aborda directamente a la paciente y queda ingresada ahí, hasta su valoración obviamente posterior con el psiquiatra y el médico general. La mujer ya fue dada de alta y se le da seguimiento para mejorar sus condiciones de vida. Incluso Participación Ciudadana, el municipio de Ambato está al tanto y le ha venido a darle seguimiento a tal punto que le están ayudando para que ella pueda acceder a un crédito en la parte de emprendedores y también viéndole para que ella ya tenga un lugar fijo en el mercado y pueda desarrollar su actividad económica. Desde el 1 de enero hasta el 22 de mayo del 2023 se han coordinado 285 emergencias por intento de suicidio a nivel nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, ejercerá sus funciones de manera telemática, pues se encuentra oculto, según dijo en una entrevista a un medio digital. El burgomaestre, que fue víctima a mediados del mes por un atentado,
dijo que no contaría con resguardo policial. Ante esto, el gobernador del Guayas, Francisco Tabaqui, señaló hoy en Ecoavisa que Chonillo salió del país después del ataque armado del que se salvó, pero cuestionó que el alcalde diga que no tiene resguardo cuando se encuentra en el exterior y aseguró que sí está contemplada la seguridad para él. Chonillo aseguró que su vida está en peligro y por eso sesionará a distancia hasta que cuente con las garantías para volver a Durán. Lanzan amenazas contra varios colegios del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. La policía resguarda los planteles. Un día después de haber recibido amenazas a través de panfletos, los alumnos de estos 12 planteles educativos que fueron mencionados en una lista aparentemente por un grupo delictivo organizado, llegaron a clases con un refuerzo de seguridad, policía y fuerzas armadas. Sin embargo, hubo padres quienes volvieron a retirar a sus representantes. Vinieron a retirar a los bebés. Muchos padres decidieron retirar a sus hijos. Claro, como ahora estoy viendo también que están retirando un poco a los niños, entonces uno se preocupa. En todo caso, las medidas, ustedes como padres que piden a las autoridades es que se refuerce el cerco de seguridad. Claro, lógico, como le dije anteriormente, que la policía permanezca hasta la hora de salida y lo mismo en la tarde, que permanezca la policía aquí, los militares. La orden para los uniformados es permanecer desde el ingreso de los estudiantes y luego retornar para la salida del alumnado. Desde este martes llegaron a Durán al menos 350 militares. Hemos distribuido obviamente más personal en las unidades educativas más emblemáticas y que aparecieron en el pasquín de estos GDOs. Posterior a esto, el personal militar que se encuentra encargado de este sector va a realizar CAMEX masivos en la mañana, tarde, noche y a la madrugada en todo el Cantón Durán. A pesar de aquello, existen padres de familia que se rehúsan a llevar a sus hijos a clases. Si ahí se meten por atrás, pues, y dicen que es masacre estudiantil, o sea que aquí van a disparar de quien sea. Entonces nosotros estamos asustados. Yo no quiero traer a mi hija, pero la señorita dice que el distrito obliga a todos los estudiantes que tienen que venir a clase. Para no perder clases. Para no perder clases, pero están peligrando la vida de nuestros hijos, pues. Entonces tiene que haber una solución. Yo espero que en estos días haya una solución, porque no podemos arriesgar la vida de nuestros hijos. Ante esta novedad se intensifican los controles y así evitar que se cumplan las amenazas en estos 12 planteles educativos. Cuerpos de rescate informaron que un miembro de la Policía Nacional falleció en Guayaquil tras ser atacado a tiros por desconocidos. La Policía Nacional identificó a través de un mensaje de condolencia a la víctima como el cabo segundo Andrés Sánchez. Señaló además que el uniformado fue víctima de un acto violento. Según versiones de testigos, Sánchez, de 32 años, conducía su vehículo por el sector de la Ladrillera, cercano a Bastión Popular, cuando fue interceptado por los sicarios. La víctima dejó abandonado su automotor e intentó huir a pie, pero los delincuentes lo siguieron y dispararon hasta terminar con su vida. Se descarta la hipótesis del robo, pues en el lugar se encontraron las pertenencias del gendarme abatido. De los 15 vehículos que fueron robados en la madrugada del domingo en una bodega en Pascuales, la Policía Nacional ha informado que se han recuperado 2 de los automotores tras algunos allanamientos efectuados en la ciudad. Además, 3 personas han sido detenidas por este hecho, a quienes un juez les dictó prisión preventiva luego de que la Fiscalía les formulara cargos por el delito de robo agravado. Entre los procesados se encuentran un guardia de seguridad y un policía en servicio activo. Como parte de los indicios se ha recabado en los operativos, las autoridades han incautado además armas de fuego, municiones, alimentadoras, radios de comunicaciones y hasta un chaleco antibalas. Tras la masacre en una sala de velaciones en Manta, en medio del sepelio de un agente de tránsito, se activó la mesa de seguridad en conjunto con las Fuerzas Armadas. Son 125 nuevos uniformados de los grupos tácticos de la policía que reforzarán la seguridad en ese cantón. Habría una relación entre las 4 muertes de la sala de velaciones en Manta y el asesinato del agente de la Agencia de Tránsito en Manta. Como consecuencia, una banda criminal quiso amedrentar a la familia del uniformado, quien se habría quedado con las bolsas de dinero en gran cantidad. En ese allanamiento, lo que se encontró en Guayaquil es de una cantidad aproximadamente de $120,000, en donde falleció el ex
el exagente civil de tránsito. Esto da cuenta pues de que efectivamente ese dinero pues no se conoce a ciencia cierta cuál es su procedencia. Ingresaron gente armada a este velatorio. En el interior también había gente armada. Aquellas personas que venían a buscarle a quien querían victimar, pues se encontraron con resistencia al interior. Lo cierto es que se activó por eso la mesa de seguridad y el reforzamiento de los equipos tácticos como el GIR y el GOE y la unidad móvil antinarcóticos. De ellos el 80% para Manta y los demás en el resto de la provincia. En su cuenta de Twitter, el comandante Salinas ha informado de la detención de varias personas sospechosas de la masacre en la sala de velaciones, además de armas y otras evidencias. El comandante local ha desmentido además que el entierro de alias Morro, líder de los choneros asesinados en Montañita, haya sido en medio de balaceras y actos reñidos con la ley. Incluso militares y policías custodiaron el barrio al momento de la velación. No es verdad, son filmaciones que corresponden a otros eventos, pues acá desde el momento que salió el cadáver desde Montaña hacia acá, fue acompañado, pues se realizó el acompañamiento con Policía Nacional, estaba al mando el coronel ahí encargado de la subzona, el coronel Armendáriz, pues de quien puede dar cuenta que efectivamente todo se realizó en absoluta tranquilidad, que existió música como es recibimiento, pero en ningún momento disparos porque estaba Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Byron Galarza, Noticias 7. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto al ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de policía, Fausto Salinas, firmaron un acuerdo de seguridad para que se sumen 1.900 policías a los patrullajes del puerto principal. Parte del acuerdo es que el municipio guayaquileño se encargue del hospedaje de los nuevos uniformados junto a la empresa privada. Además, el Cabildo donará un terreno que será utilizado para la construcción de un centro de entrenamiento para policías. Son 1.900 policías que van a reforzar el distrito metropolitano de Guayaquil. Sumado a esos 700 que se incorporan para la provincia del Guayas, pues son 2.600 prácticamente policías de esta nueva promoción entre antiguos y nuevos que vendrán acá. No podemos enviar solamente personal nuevo, a pesar que ellos van a salir con un proceso de capacitación y entrenamiento en arma corta y larga. Es importante también que como hito se conozca que vamos a recibir el Big Data, la información, para interinstitucionalmente trabajar con la información oficial del Ministerio del Interior para las prevenciones de las violencias y los delitos. Tenemos que enfocarnos en grandes planes como son el manejo de la inteligencia artificial, videovigilancia, la integración de datos para hacer una trazabilidad de la delincuencia, de los medios y también de la economía ilegal. Hay muchas más operaciones que se van a ejecutar en Guayaquil y en todo el país, principalmente contra la extorsión, contra la delincuencia organizada, el narcotráfico. Nos vamos hasta Suaidon. En el cantón Gualaceo se ha producido un deslizamiento de tierra que ha dejado a familias damnificadas. Problemas viales entre las provincias de La Suay, el Guayas y el Oro han sido a causa de deslizamientos de tierra que provocaron afectaciones en carreteras y viviendas. Algunas de ellas son la parroquia Moyaturo, El Empalme y Girón Pasaje, que están cerradas al tránsito según la autoridad. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Comisión de Tránsito del Ecuador, además de un vehículo, incluso se vieron afectados por el deslave que ocurrió en el kilómetro 105 del sector denominado el Tamarindo. Y en otro tema, este 23 de mayo el Ministerio de Salud Pública dio detalles de la campaña de vacunación por un Ecuador libre de poliomielitis, sarampión y rubiola. Además anunció que monitorean y dan seguimiento a los casos que presenten reacciones relacionadas a la aplicación de las vacunas. A la fecha existe un paciente que requirió atención especializada en una casa de salud en Quito. El menor de edad recibió la dosis en un establecimiento educativo en Pichincha, en el que se vacunaron a 4.119 niños. Sin embargo, la cartera de Salud explicó que los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización se podrían presentar en una tasa de un caso por cada 1.000.000 de dosis aplicadas. También se informó que el 5 de junio se iniciará con la campaña de vacunación puerta a puerta, es decir, en domicilio.
Hasta el momento hemos aplicado 2.192.000 dosis en todo el territorio nacional. Hemos logrado cumplir con un 58% de la vacunación de nuestra meta, de nuestro objetivo, y seguimos trabajando para conseguir el objetivo que es, como ustedes lo saben, vacunar al menos al 95% de la población menor de 12 años. Llamamos también a la ciudadanía a que se siga vacunando, a que esta campaña de vacunación es precisamente necesaria para mantener la protección contra el sarampión y la poliomielitis. Temas locales. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en su primer informe a los ciudadanos, ha dicho que tiene planes de inversión para el sector turístico en la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, una inversión en el Parque Bicentenario para su desarrollo. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mencionó que se busca rehabilitar el Parque Bicentenario como parte del plan de impulso turístico. Esto evaluando la ordenanza 352 del Plan Especial Bicentenario que se aprobó en 2012. Recuerde que había un proyecto que se implementaba por etapas. Nuestro interés es que pongamos recursos para que esas etapas avancen. No puede ser que tengamos un sitio maravilloso para tener un parque, un verdadero parque que no esté funcionando. Según la arquitecta urbanística Ninique Celi, con la ordenanza de uso y planificación del suelo PUCS y al contar con un operador territorial, poder rehabilitar esta zona es mucho más viable. Ahí nos dan líneas bases y nos dan lineamientos para que podamos justamente poner la norma en la ciudad, poner la norma en el suelo, y hay algo novedoso en esta norma para el país que nos dice también cómo gestionar el suelo y nos da justamente también esas reglas de juego de cómo gestionarlo. Entre los objetivos, contar con un pulmón para la ciudad, incrementar la capacidad de viviendas, ya que se puede pasar de construcciones de 2 pisos a edificaciones de hasta 12. Y en el Parque Bicentenario tenemos muchísimos equipamientos, tenemos servicios alrededor en toda esta zona, estamos con todos los servicios básicos que necesita la ciudad. Y una de las problemáticas más grandes que tiene Quito es que cada vez va creciendo y creciendo la ciudad a sectores donde no tenemos servicios básicos ni equipamientos. Celi explica que además existen herramientas de financiamiento del suelo que permiten inyectar recursos a esta obra. Es para financiar el desarrollo de la ciudad. Uno de los objetivos con el Bicentenario es que la compra de estos pisos, que se pueden dar alrededor justamente del Parque Bicentenario, se lo invierta en el parque y se pueda cumplir con este plan y este diseño que se tenía. Pero primero se debe encaminar el plan, establecer etapas y planificar urbana y territorialmente el proyecto. Manuela Bedón, Noticias 7.